Seguimos con el estudio de los espacios vectoriales. Veremos dependencia e independencia lineal, conjunto generador, bases y dimensión de un espacio vectorial. Esta sesión fue preparada en base al capítulo 5 del libro de álgebra lineal, segunda edición, del autor Seymour Lipschutz, de la editorial McGraw-Hill. Definición. Voy a considerar V corta mayúscula un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Se dice que los vectores v sub 1, v sub 2, v sub 3 hasta v sub m son linealmente dependientes sobre el cuerpo K o simplemente dependientes si existen escalares a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub m, escalares que pertenecen al cuerpo K, no todos nulos, tales que a sub 1 por v sub 1 más a sub 2 por v sub 2 más, y esto va hasta a sub n más v sub m igual a 0. En caso contrario, se dice que los vectores son linealmente independientes sobre el cuerpo K o simplemente independientes. Una observación. La relación mostrada en la relación asterisco se verificará siempre que los coeficientes a sub i son todos nulos. Si la relación se verifica en este caso, es decir, a sub 1 por v sub 1 más a sub 2 por v sub 2 más hasta a sub m por v sub m igual a 0, implica de que todos los coeficientes a sub i son iguales a 0, entonces los vectores serán linealmente independientes. Sin embargo, si la relación asterisco es válida cuando uno de los coeficientes no es 0, entonces los vectores serán linealmente dependientes. Muy bien, entonces podemos decir de que un conjunto de vectores v sub 1, v sub 2 hasta v sub m es linealmente dependiente o independiente según lo sean los vectores v sub 1, v sub 2, v sub 3 hasta v sub m. Un conjunto infinito de vectores es linealmente independiente si existen vectores u sub 1, u sub 2, u sub 3 hasta u sub k en S que lo sean. En caso contrario, S es linealmente independiente. Muy bien. Algunas observaciones que se derivan de las definiciones precedentes. Una primera nota. Si 0 es uno de los vectores en el conjunto de los vectores v sub 1, v sub 2, v sub 3 hasta v sub m, por ejemplo, v sub 1 igual a 0, los vectores serán linealmente dependientes, ya que 1 por v más 0 por v sub 2 más 0 por v sub 3 y así hasta más 0 por v sub n igual a 1 por 0 más 0 más 0 hasta el enésimo valor igual a 0 y todo esto igualado a 0. En este caso, el coeficiente de v sub 1 es distinto del 0. Entonces hablamos de la dependencia de estos vectores. Una segunda nota. Cualquier vector no nulo es por sí solo linealmente independiente debido a que K por V igual a 0. Si V es diferente de 0, esto implicaría que K es igual a 0. Muy bien. Una tercera nota. Si dos de los vectores
en el conjunto de los vectores v sub 1, v sub 3, v sub 2, v sub 3 hasta v sub m, si uno es un múltiplo escalar del otro, por ejemplo, vamos a suponer que v sub 1 sea igual a k veces v sub 2, entonces el conjunto de vectores serán linealmente dependientes. ¿Por qué? Aquí estoy escribiendo v sub 1 menos kv sub 2 más 0 v sub 3 más 0 v sub 4 y así hasta más 0 v sub m igual a 0. Y el coeficiente de v sub 1, en este caso, es distinto de 0. Una cuarta nota. Dos vectores v sub 1 y v sub 2 van a ser linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es múltiplo del otro. Una nota 5. Si un conjunto de vectores v sub 1, v sub 2, v sub 3 hasta v sub m es linealmente independiente, cualquier reordenación que se pueda hacer en este conjunto también es un conjunto linealmente independiente. Una sexta nota. Si un conjunto S de vectores es linealmente independiente, necesariamente va a serlo cualquier subconjunto de S. De manera alternativa, si S contiene un subconjunto linealmente dependiente, entonces el conjunto S es también linealmente dependiente. Una séptima nota. En el espacio real R3, la dependencia lineal de vectores puede describirse geométricamente en los siguientes términos. Ítem A. Dos vectores cualesquiera U y V son linealmente dependientes si y solo si están en la misma recta que pasa por el origen. ¿Cómo se ilustra en la siguiente imagen? Recta que pasa por el origen y los dos vectores U y V en la dirección de la misma recta. Ítem B. Tres vectores cualesquiera V y W serán linealmente dependientes si y solo si están en un mismo plano que pasa por el origen de coordenadas. Esto se indica en la siguiente figura. Plano que pasa por el origen y los vectores que pertenecen al mismo plano. Ejercicio de aplicación. Voy a suponer tres vectores linealmente independientes v sub 1, v sub 2 y v sub 3. Se pide determinar si los vectores u sub 1, u sub 2 y u sub 3 son o no linealmente independientes, donde u sub 1 es la suma de v sub 1 y v sub 2, u sub 2 la suma de v sub 1 y v sub 3, u sub 3 la suma de v sub 2 y v sub 3. Vamos a plantear la solución. Voy a formar la combinación lineal de u sub 1, u sub 2 y u sub 3 e igualarlo a 0. Esto se indica de la siguiente manera. A, coeficiente numérico por u sub 1, más B, otro coeficiente numérico por u sub 2, más C, otro coeficiente numérico por u sub 3, todo igualado a 0. Voy a reemplazar los valores de u sub 1, u sub 2 y u sub 3 dados por el problema. Entonces tengo A por B sub 1 más B sub 2, más B larga por B sub 1 más B sub 3. Vectores, ¿verdad?
más C por B sub 2 más B sub 3. Todo esto igualado a 0 como se indica, como se está indicando. Estoy haciendo ahora la distributiva de los productos de números por suma de vectores. Estoy reordenando en términos de B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Vale decir, factor común, entre comillas, vectores B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Ahora, ¿qué está pasando con B sub 1 y B sub 2 y B sub 3? Son linealmente independientes. Esto es dato del problema. Entonces, los coeficientes que acompañan a B sub 1, a B sub 2 y a B sub 3 tienen que ser iguales a 0. Entonces tengo ahora estas relaciones 1, 2 y 3. Fíjense que si hago la diferencia entre 1 y 2 me resulta B menos C igual a 0, ya que las AEs cancelan. Relación número 4 a este resultado. Si hago la suma ordenada de los términos que tengo en la relación 3 más lo que tengo en la relación número 4, esto implica 2B igual a 0. Necesariamente para que se cumpla la igualdad a 0, B tiene que ser igual a 0. Si B vale 0, esto reemplazo en la relación 1, concluyo de que A es igual a 0. Si B igual a 0, reemplazo en la relación 3, concluyo de que C tiene que ser igual a 0. Bueno, con A, B y C iguales a 0 en la relación asterisco, concluyo de que los vectores U1, U2 y U3 son linealmente independientes. A ver, veamos ahora de qué se trata las combinaciones lineales y dependencia lineal. Las nociones de combinación lineal y dependencia lineal están estrechamente relacionadas. Se puede demostrar específicamente que si los vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub m, cuando hay más de uno, son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es combinación lineal de los otros. Suponiendo, por ejemplo, que B sub i es una combinación lineal de los otros. B sub i entonces igual a E sub 1, B sub 1, más A sub 2 por B sub 2, más A sub i menos 1 por B sub i menos 1, más A sub i más 1 por B sub i más 1, más, y esto va hasta A sub m por B sub m. Del término de la derecha, en el término de la derecha ya no aparece B sub i. Entonces, sumando menos B sub i miembro a miembro, ¿qué tenemos? 0 sería en el lado de la izquierda, que ahora pasa a ser el término de la derecha. Y la diferencia que tengo. ¿Está bien? En este caso, el coeficiente de B sub i no es 0. ¿Qué puedo concluir? Que los vectores son linealmente dependientes. Muy bien. Recíprocamente, se supone que los vectores son linealmente dependientes. En ese caso, vamos a suponer que el vector B sub j sea igual a la inversa de B larga mayúscula sub j por B larga sub 1 por el vector B sub 1 menos los vectores que siguen menos el inverso del número B sub j por el número B sub j menos 1 por el vector B sub j menos 1 menos el inverso del número B sub j
por b sub j más 1 por el vector b sub j más 1 y así hasta el término enésimo. Todo esto igualado a 0. En este caso, b sub j es una combinación lineal del resto de los vectores. Se establece ahora un resultado más potente que el anterior, que tiene numerosas consecuencias importantes. El siguiente lema: sean dos o más vectores no nulos, b sub 1, b sub 2, b sub 3, hasta b sub m, linealmente dependientes. Entonces, uno de los vectores es combinación lineal de los precedentes. Esto implica que existe un número k mayor que 1 tal que b sub k es igual a la combinación de los demás vectores sin incluir a b sub k. En este caso, el coeficiente b sub i no es 0. En este caso, entonces, los vectores son linealmente dependientes. Otro teorema: las filas no nulas de una matriz en forma escalonada son linealmente independientes. Hablemos ahora de bases y dimensión. Vamos a establecer dos caminos equivalentes para definir una base de un espacio vectorial. Una primera definición A: un conjunto de vectores S mayúscula compuesto por los vectores U sub 1, U sub 2 hasta U sub n de vectores es una base de B, el espacio vectorial B, si se verifican dos condiciones. Los vectores U sub 1, U sub 2, U sub 3 hasta U sub n son linealmente independientes. Segunda condición, de que los mismos vectores generan todo el espacio vectorial B. Una definición B: un conjunto de vectores S, de vectores U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, es una base de B, del espacio vectorial B, si todo vector que pertenece a B, al espacio vectorial B, puede escribirse de una forma única como combinación lineal de esos vectores. Muy bien. Se dice entonces que un espacio vectorial B es de dimensión finita n o que es n-dimensional. Esto se escribe dimensión de B corta mayúscula igual a n. Por supuesto, B tiene como base la anterior con n elementos. Teorema: sea B un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, todas las bases de B tienen el mismo número de vectores. Vale decir que todas las bases que podemos establecer en B tienen la misma cantidad de vectores. Si consideramos el espacio vectorial compuesto por únicamente el elemento neutro, el 0, este tiene dimensión 0. Por definición, cuando un espacio vectorial no es de dimensión finita, se dice que es de dimensión infinita. Muy bien.
El teorema fundamental anterior sobre dimensión es una consecuencia del lema de sustitución que dice: se supone que un conjunto de vectores v sub 1, v sub 2, v sub 3 hasta v sub n genera v y que w sub 1, w sub 2, w sub 3 hasta w sub m es linealmente independiente y en este caso m es menor o igual a n y que v está generado por un conjunto de la forma w sub 1, w sub 2 hasta w sub m y w sub i1, w sub i2 hasta w sub i n menos m. Y así en particular, n más un o más vectores en V, en el espacio vectorial V, son linealmente dependientes. En el lema anterior, se observa que se han sustituido m vectores del conjunto generador por m vectores linealmente independientes y aún así se conserva el conjunto generador. Muy bien, los teoremas que se van a anunciar a continuación se utilizarán con mucha frecuencia en la resolución de problemas, en la resolución de ejercicios. Teorema. Sea B corta mayúscula un espacio vectorial de dimensión finita, de dimensión n. Entonces, n más 1 vectores en ese mismo espacio tendrán que ser linealmente dependientes. Todo conjunto linealmente independiente, por ejemplo, el conjunto S, formado por los vectores u sub 1, u sub 2, u sub 3 hasta u sub n, con n vectores, conforman una base del espacio V. Todo conjunto generador T mayúscula, compuesto o igual al conjunto de vectores v sub 1, v sub 2, v sub 3 hasta v sub n, con n vectores, es una base del espacio vectorial V. Otro teorema. Si un conjunto S genera el espacio vectorial V, entonces cualquier número de vectores linealmente independientes en S será una base del espacio V. Si se suprimen en S todo vector que sea combinación lineal de los precedentes, los vectores que quedan constituirán una base del espacio V. Otro teorema. Sea V corta mayúscula un espacio vectorial de dimensión finita y S un subconjunto, un conjunto mejor, de vectores u sub 1, u sub 2, u sub 3 hasta u sub n. Un conjunto de vectores linealmente independientes en V. En este caso, entonces, S es parte de una base de V. Es decir, S puede extenderse a una base de V mayúscula, de V corta mayúscula. Hablemos ahora de dimensión y subespacios. La relación básica entre la dimensión de un espacio y la de un subespacio está dado por el siguiente teorema. Sea W mayúscula un subespacio de un espacio n dimensional V corta mayúscula. Entonces, la dimensión de W va a ser igual o menor a n. Y si en particular la dimensión de W es n, entonces necesariamente W es igual a V.
Hablemos ahora del rango de una matriz. El rango por filas de una matriz A mayúscula es igual al número máximo de filas linealmente independientes o, equivalentemente, a la dimensión del espacio fila de la matriz A. Análogamente, el rango por columnas de A es igual al número máximo de columnas linealmente independientes o, equivalentemente, a la dimensión del espacio columna de la matriz A. Ahora, aunque el espacio fila de A es un subespacio de K sub n y el espacio columna un espacio de K sub m, donde n no tiene por qué coincidir con m, se tiene un importante teorema enunciado a continuación. Los rangos por filas y por columnas de cualquier matriz rectangular A son siempre iguales. Entonces, el rango de una matriz puede calcularse usando reducción por filas. Muy bien, vamos a calcular el rango de la siguiente matriz A. Vamos a dar la solución de este problema reduciendo por filas a la matriz dada. Aquí tengo la matriz dato, y voy a indicar las operaciones elementales que haríamos entre filas y columnas. Mi nueva fila F1 va a ser la misma anterior. Mi nueva segunda fila va a ser la diferencia entre la segunda fila anterior y la primera. Mi nueva tercera fila va a ser igual a la antigua tercera fila menos 3 veces la primera. Mi nueva cuarta fila va a ser igual a la antigua cuarta fila menos 2 veces la primera fila anterior. Y voy a tener una matriz, por supuesto, con ceros por debajo del primer pivot. ¿Cómo se indica? Esta es la misma matriz que logramos anteriormente. Muy bien, voy a seguir haciendo operaciones elementales como se indican. Mi primera fila va a seguir siendo la misma anterior. Mi segunda fila, la misma anterior. Mi tercera fila va a ser mi tercera fila anterior menos 2 veces la segunda. Y mi cuarta fila va a ser la antigua cuarta fila más 3 veces la segunda fila anterior. Y voy a obtener esta nueva matriz ya reducida. Muy bien. Como la matriz reducida tiene dos filas no nulas, entonces el rango de la matriz A es igual a 2. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. Sean los vectores B sub 1, B sub 2 y B sub 3. B sub 1 de componentes 1, 2K, B sub 2 de componentes 2K, 0 y B sub 3 de componentes menos 1, 1 y 1. Se pregunta, ¿para qué valores de K estos vectores son linealmente dependientes? Muy bien, lo más práctico es formar la matriz de vectores y reducirlas. Tengo aquí la matriz de vectores
y las operaciones elementales para reducir esta matriz. Mi primera fila va a seguir siendo mi primera fila en la matriz reducida. Mi segunda fila va a ser la diferencia entre la segunda fila menos 2 veces la primera fila de la matriz que ya escribimos. Y mi tercera fila va a ser simplemente la suma entre la tercera y la primera de la matriz inicial. Y el resultado sería la siguiente matriz. Muy bien. Ahora vamos a escribir otra matriz utilizando operaciones elementales donde mi nueva primera fila va a seguir siendo la antigua primera fila. Mi segunda nueva fila va a ser mi antigua segunda fila. Y mi tercera fila por K-4 menos 3 veces la primera fila va a ser ahora mi nueva fila número 3. Mi nueva tercera fila. Y aquí estoy escribiendo los resultados que se obtienen al hacer estas operaciones elementales. Muy bien, para esta última matriz, si quiero que los vectores sean linealmente independientes, la tercera fila tiene que ser nula. Y con esto, k cuadrado más 3k menos 4 tiene que ser igual a 0. Vale decir, k más 4 por k menos 1 igual a 0. Y de aquí voy a deducir que k tiene que ser igual a menos 4 y 1. Y con estos valores de k, los vectores dados serán linealmente dependientes.